En aquellos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto. El libro de Jueces abre una ventana hacia el quebrantamiento del alma humana. Veremos a una nación luchando con su identidad y su relación con su Dios. Surgen héroes y heroínas, pero al final no son más que salvadores quebrantados. Estas historias son de las más extrañas e interesantes que se puedan encontrar. Son destellos de humanidad tan válidos hoy como lo eran entonces y nos revelan a un Dios que obra sobre el caos para traernos redención. El libro de Jueces les ofrece una imagen del corazón del verdadero Dios que nunca deja de buscar a su pueblo. Dios usa la obediencia y la fe, no la fuerza o el talento, para lograr sus propósitos. Dios salva la debilidad a través de gente común que se pone a su disposición. Todos sentimos temor, y Dios no llama a los valientes, sino que hace valientes a los que llama. Dios tiene un llamado para su vida. La mayor tentación es no hacer nada. Ustedes tienen que involucrarse en la lucha. El problema real de Israel no son 4 naciones. Israel en sí es su propio problema. No necesitamos un Salvador que arregle nuestras circunstancias. Necesitamos un Salvador que nos arregle a nosotros. El objetivo final de todo esto es prepararnos para el Libertador Supremo que vendrá y ganará la mayor batalla contra los enemigos más feroces, no por la fuerza, sino mediante la humildad y la obediencia. Jesús es el verdadero Rey que Israel y nosotros buscamos. Él es el único que puede darnos la salvación que anhelamos. Todos los jueces han fallado, pero Jesús ha triunfado. Él es el libertador que Israel y nosotros siempre hemos estado buscando. Quiero rápidamente en esta mañana entrar a lo que es la parte número 5 de nuestra serie basada en el libro de los Jueces. Si usted no ha visto las partes anteriores de esta serie, le queremos invitar para que vaya a nuestro canal de YouTube, Centro Cristiano Roca Eterna. Por favor, se suscriba y pueda ver las partes anteriores. Sé que Dios va a hablar a su corazón, como ha estado hablando a nuestro corazón. Así que, si tú recuerdas la historia anterior, el mensaje anterior, estuvimos hablando de un héroe que vino a romper con los estereotipos, así como los jueces que se han levantado hasta el capítulo 6 han roto. Así que la semana anterior estuvimos hablando de un hombre llamado Gedeón, y veíamos que Gedeón no es el típico héroe común, porque Gedeón estaba escondido desde un hoyo, Gedeón estaba escondido desde un pozo, y Dios lo sacó de ahí, lo convirtió en un hombre valiente y le aseguró que su presencia estaría con él. Así que hoy hablaremos o veremos el capítulo 7 del libro de Jueces, y hablaremos una segunda parte, por así decirlo, de lo que es la vida de Gedeón. Podemos sacar toda una serie para hablar de Gedeón, pero Gedeón, al igual que los jueces anteriores, en los capítulos anteriores, fueron hombres que Dios levantó no desde sus fortalezas, sino desde sus incapacidades y sus debilidades, para traer libertad no solamente a su vida, no solamente a su familia, pero para traer libertad a toda una nación. Y yo estoy seguro que Dios está levantando a cada uno de ustedes para que a través de ustedes la gente, no solamente su familia, pero todos los que hacen vida alrededor de ustedes, puedan encontrar la libertad que solamente Cristo nos puede dar, y que a través de tu vida y que a través de la historia de tu vida, tu historia pueda inspirar y pueda invitar a gente a tener un encuentro con Jesús, y sus vidas puedan tener una libertad completa y plenamente en Él. Así que lo quiero invitar a que vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice la Biblia rápidamente que Gedeón y todos los hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, dice la Biblia, en el valle que está al pie del monte Moré.
Me encanta este versículo 2 que dice: el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza es lo que ha liberado. Y me encanta a mí leer esta parte y enterarme y saber cómo es Dios, que Dios nos quiere usar desde nuestras debilidades, no desde nuestras capacidades o nuestras virtudes, porque si no, nosotros mismos nos atribuimos la victoria de las cosas. Y esa es la tendencia del ser humano. En muchas ocasiones nos confiamos en nuestras habilidades, nos confiamos en nuestros talentos, aún nos podemos confiar en nuestros dones, aún nos podemos confiar en nuestro conocimiento, aún nos podemos confiar en nuestra carrera, en nuestro título, en nuestra posición, en el dinero que puedes tener en el banco, y podemos nosotros decir: es que yo hice que esto se lograra, y nos olvidamos de quien verdaderamente nos permite tener la victoria en las cosas es el Señor. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo en esta historia? Dios le dice a Gedeón: el ejército es muy grande y tienes que filtrar y dejar al ejército que yo voy a dejar o permitir que dejes, porque si no lo hago de esta manera, ustedes van a decir que tuvieron la victoria en la batalla por sus propios méritos. Sin embargo, yo quiero glorificarme, yo quiero manifestarme, así que el ejército que tienen es muy grande. Dice la historia: el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Ahora te voy a decir esto: nadie en la historia bélica, en la historia guerrera o en la historia de lucha militar, jamás ha dicho: ya es suficiente el ejército que tengo, ya no necesito más porque ya son muchos. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Estaba viendo la otra vez un documental de China. China tiene el ejército más grande de todo el mundo, con alrededor de 2 millones de hombres enlistados en las filas como su ejército. Corea del Norte tiene un ejército aproximadamente de 1.2 millones de personas enlistadas en las filas del ejército. Piensa en esto. Y si tú vas a la historia de ellos, ellos no dicen: oh, ya nuestro ejército es suficiente, ya no tenemos espacio para más. Esto no es lo que estaba sucediendo en la historia con Gedeón. Había un ejército que estaba peleando, que iba a pelear contra Israel, y este ejército estaba conformado por alrededor de 100,000 personas. Y las personas que tenía Gedeón enlistadas en su ejército eran aproximadamente 32,000 personas. Ahora, si tú pones la diferencia, son 3-1, 100,000 contra 32,000. Y aún así Dios le dice a Gedeón: es demasiada gente la que tienes en tu ejército. En Jueces capítulo 7 versículo 3 dice la Biblia que Dios le dice a Gedeón: Gedeón, anúnciale al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire al monte Galad. Y dice la Biblia que se volvieron 22,000 personas. De esos 32,000 soldados que había juntado Gedeón para pelear contra 100,000, Dios le da indicación a Gedeón y le dice: Gedeón, es demasiada gente. Gedeón le dice: hey, los que tengan miedo, váyanse a sus casas. Y sin más preámbulo, dice la Biblia que se levantaron 22,000 personas y se retiraron. Si tú estás haciendo la matemática, ¿cuántas personas tenemos ahora? Tenemos alrededor de 10,000 personas, porque 22,000 se fueron a su casa. ¿Por qué? Porque tenían miedo, simplemente. Y si nos ponemos a argumentar, pudiéramos decir: bueno, es que es una decisión inteligente, porque es mejor tener a 10,000 valientes que a 32,000 que están llenos de miedo. Y dice la Biblia en Jueces capítulo 7 versículos 4 al 7: pero el Señor le dijo a Gedeón, me gusta esto de Dios:
Dios le dijo a Gedeón: todavía es demasiada gente, vamos a probarlos y los vas a bajar y allí al agua, y allí yo los seleccionaré por ti. Y dice la Biblia: si te digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá, ese no irá. Y Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua, y allí el Señor les dijo: a los que laman el agua con la lengua, como a los perros, no le tengo que dar el ejemplo, ¿sí? Dice: sepáralos de los que se arrodillen para beber. Versículo 6: 300 hombres lamieron el agua, llevándolo de la mano a la boca. Te voy a decir esto. Era muy simple la prueba o el filtro que Dios estaba poniendo. Y dice la Biblia, ya lo leímos, a los que se agacharan, se acostaran sobre el río para lamer el agua, esos estaban descalificados. Pero solamente a los que quedaran de rodillas en el río y metieran su mano al agua y la llevaran a su boca, iban a ser los que estarían aprobados para ir a pelear esta batalla. Recuerdo la historia en el libro de Nehemías más adelante, cómo tenían que estar listos los que estaban peleando junto con Nehemías, con una mano la espada y con otra mano la cuchara o la pala para trabajar. Y Dios usa diferentes formas para probar los que solamente son parte de un montón, para probar a los que verdaderamente van a ser usados por Él. Y yo creo que todos los que están aquí no son parte de un número o de un montón, sino son parte de aquel ejército que Dios ha preparado para conquistar familias, para conquistar nuestra comunidad, para conquistar a gente, para que se acerque al único que puede salvar y traer libertad a sus vidas. Entonces dice la Biblia: si digo, este irá contigo, ese irá. Si te digo, este no irá, ese no irá. En el versículo 6 dice que 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. Versículo 7 dice: el Señor le dijo a Gedeón: con 300 hombres que lamieron el agua, yo salvaré y entregaré a los madianitas en sus manos, y el resto que se vaya a su casa. Dios redujo aún más la posibilidad de que Israel pudiera ganar a la vista del hombre. Ya había reducido de 32,000 a 10,000, y ahora de 10,000 a una cifra como 300 hombres. La posibilidad era nula. 100,000 hombres que conformaban un ejército con carros, con camellos, con caballos, contra 300. Es imposible que en lo natural puedan ganar una batalla. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿A dónde es que te quiero llevar? Número uno, quiero hablarte de esto. Cuando Dios quiere usarnos, si tú estás tomando notas, apunta esto. Cuando Dios quiere usarnos, primero nos debilita. Escucha esto. Cuando Dios quiere usarnos, primero nos debilita. Para muchos puede sonar ilógico, pero nuestra lógica no es la lógica de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Y Dios tuvo que hacer que el ejército fuera reducido para que comprendieran la dependencia en el poder de Dios. Y número uno, cuando Dios quiere usarnos, primero nos debilita. ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es esta: porque Dios quiere que confiemos y dependamos 100% de Él. ¿Sí?
Entonces, reduce el tamaño del ejército para que no tengan otra opción más que confiar en Él. Y muchas veces usted y yo tenemos en la vida la única opción para confiar en Él y depender en Él. ¿Cómo reduce Dios mi ejército? ¿Cómo me lleva Dios a confiar y depender de Él? La respuesta es muy simple. Hay diferentes formas. Y Dios usa los problemas de salud, pérdida de ingreso mensual, alguna discapacidad personal. Dios usa las situaciones que atravesamos día con día. Él permite que seamos heridos y que seamos quebrantados para que podamos depender de Él. Y yo te quiero animar para que en medio del quebrantamiento tú puedas tener la postura correcta para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Me encanta esta historia o este arte, tradición de los artesanos japoneses. No sé si tú has escuchado, probablemente sí, el kintsugi, ¿sí? El kintsugi es un arte japonés que usan en las piezas de artesanía. Y ellos, después de que está la pieza lista, la quebran y después la levantan y empiezan a unir sus piezas con oro. Al unir sus piezas con oro, la pieza se convierte en una pieza de un valor inigualable, nada comparable a su estado original. Y yo sé que muchos de los que están aquí han sentido cómo el Señor ha venido y ha quebrantado sus vidas. Hoy probablemente estás aquí viviendo desde el quebranto y te sientes como esa vasija quebrantada en 1000 pedazos y puedes decir: es imposible que mi vida pueda volver a estar en el estado original. Pero te quiero compartir en unos instantes cómo Dios usa nuestro quebranto para darnos un valor aún más grande. Él viene y une las piezas quebrantadas y las convierte en cicatrices que inspirarán y darán testimonio a muchos de su poder y de su gracia. Así que a través del libro de Jueces podemos ver cómo Dios viene y usa el quebranto del pueblo de Israel y cómo en la debilidad de ellos el Señor se glorifica. Y te quiero compartir unos instantes cómo en tu debilidad el Señor se glorifica, cómo en tu debilidad el Señor se manifiesta. Entonces, muchas veces nuestras vidas tienen que ser quebrantadas, tienen que ser rotas por las circunstancias, por las pruebas, por el pecado. Pero recuerda que Dios usa esas fracturas para transformarnos y mostrarnos su poder y su gloria. Nos debilita en muchas ocasiones para que podamos depender completamente de Él. Él no te quiere debilitar para alejarte y que tú reniegues y te enojes y te frustres en contra de Dios. Él te debilita muchas veces porque quiere enseñarte y quiere enseñarte a que dependas completamente en Él y por Él. Entonces, recuerda que en nuestra debilidad su poder se perfecciona. ¿Sí? Me encanta lo que dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. Pero Él me dijo, dice el apóstol Pablo: bástate mi gracia. En otras palabras, te basta con mi gracia. Mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? ¿En dónde? En mi debilidad. Y tú sabes lo que es tener debilidad. Debilidad en muchas ocasiones no queremos dar ningún paso hacia adelante porque no tenemos fuerza ninguna. Y quizá estás en este lugar viviendo desde la debilidad, viviendo desde el quebranto, donde sientes un cansancio espiritual, físico, emocional.
Pero escucha lo que dice la palabra de Dios. Mi poder, dice Dios, se perfecciona ¿en dónde? En mi debilidad. Por lo tanto, gustosamente, dice el apóstol Pablo, presumiré más bien de qué, de mis debilidades, para que permanezca sobre mí ¿quién? El poder de Cristo. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ante el quebranto? ¿Qué puedo hacer cuando estoy viviendo desde ahí? Fácil, rápido, práctico. Acepta la vulnerabilidad. No vivas desde una fachada. Sé honesto con Dios y sé honesto contigo mismo. Recuerda que Él te recibe constantemente con sus brazos llenos de amor. Ve las pruebas como una posibilidad. Si me puedes ayudar. Ve las pruebas como una posibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos enfrentamos a lo difícil de la vida, en lugar de desanimarnos, confía en Dios y confía en el propósito que Él tiene para tu vida. Confía en la suficiencia de Dios, porque aunque nuestras fuerzas sean limitadas, su gracia es suficiente. Su gracia es la que te sostiene. Su gracia es la que te levanta. Su gracia es lo que te ayuda en esos momentos de dificultad. Quiero hacer una pausa aquí. Me encanta contar esta anécdota sobre el cuadro de mi mamá. Probablemente usted ya se la sabe. El cuadro que mi mamá tenía desde toda la vida en la sala. Yo le decía, la casa era tan chiquita que si íbamos para el baño tenías que ver ese cuadro. Si ibas para la cocina tenías que pasar por ese cuadro. Así que te lo aprendiste de memoria. Y dice esta gran verdad: nuestra mayor gloria no consiste en no caer, sino en levantarnos cada vez que caemos. Y esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Pero el enemigo de nuestras almas no quiere que tú sepas de la gracia de Dios, porque cuando tú sabes de la gracia de Dios, vas a saber que mayor es el que está contigo, y que no importa cuán profundo hayas sentido que caíste, su gracia te levanta, su gracia te sostiene. Así que ve las oportunidades, ve las pruebas como oportunidades. Confía en la suficiencia de Dios. Sé paciente en los procesos. Procesos tienen que ver con paciencia y tiene que ver con saber esperar. No es lo mismo paciencia y esperar. Pero cuando entiendes la verdad de estas dos palabras, vas a decir: Señor, como dijo el salmista, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y escuchó mi clamor. Entonces, sé paciente en los procesos. Los procesos muchas veces pueden ser lentos, pero Dios está trabajando en ti. Él te está restaurando, y es poco a poco, y es un día a la vez, y es un minuto a la vez, y es entender que aún en medio de mi quebranto, el Señor está perfeccionando su obra en mi vida. Y número 6, practica la gracia. Practica la gracia. Me entristece el saber de muchas personas que dicen caminar con Cristo y tener una relación con Él, que no tienen gracia con el que falló. Y cuando sabemos que alguien falla, inmediatamente lo mandamos al infierno. Esta no es la gracia de Dios. La gracia de Dios es dejar que Dios me use para que esa persona sea restaurada y se levante. ¿Sí? En la iglesia Roca Eterna somos portadores de la gracia de Dios, y te queremos ayudar a que te levantes, que te restaures y que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. ¿Estamos bien con esto? ¿Sí? Bueno, entonces Dios primero nos debilita para después usarnos.
Porque Él dice: yo no quiero que te apoyes en tu propio conocimiento. Porque conocimiento, por más capacidad que tengas en tu mente, es limitado. El de Dios es infinito. Y Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Diga el débil. Diga el débil. Diga el débil. Fuerte soy. Entonces, solamente así, de esta manera, podremos decir estas 4 palabras con una firmeza en nuestro corazón. Y son: Dios siempre es fiel. En medio de mi vulnerabilidad, en medio de mi quebranto, en medio de mi falta de fe, aún ahí podemos decir con todo: Dios siempre es fiel. Amén. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios siempre es fiel. ¿Puedes decirlo conmigo una vez más? Dios siempre es fiel. Ahora, piensa esto: en medio de tu dolor, puedes decir: en medio de tu angustia, puedes decir: en medio de tu quebranto, puedes decir: en medio de la enfermedad, puedes decir. ¿Sabes que la Escritura nos advierte de cuidarnos más de nuestras fortalezas que de nuestras debilidades? Si tú lees la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, vas a encontrar que Dios nos advierte más a cuidarnos de nuestras fortalezas que de nuestras debilidades. Porque la tendencia del ser humano es que en los aspectos de fortalezas tienden a olvidarse de Dios. Entonces, A.W. Tozer dijo: es dudoso que Dios bendiga grandemente a un hombre si antes no lo ha herido profundamente. Volvamos a la historia. Dios finalmente ha logrado que el ejército de Gedeón reduzca su tamaño. Jueces capítulo 7 versículos 9 al 10 dice: aquella noche el Señor dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Versículo 10 dice: si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá. Sabes, no obstante, Dios siente hasta este punto que Gedeón todavía tiene miedo. Si tú leíste conmigo el versículo 10 dice: si temes atacar. ¿Por qué le dice Dios a Gedeón: si temes atacar? Es porque Gedeón todavía estaba sintiendo miedo. Y quiero detenerme solamente unos instantes aquí. ¿No es alentador esto? Que después de todo lo que Gedeón ha vivido, aún sigue teniendo miedo. Pero ¿sabes qué? Esto me dice a mí, y esto te dice a ti, la gran esperanza que tenemos en Dios, que aún a pesar de nuestros miedos, Él nos sigue amando y nos sigue atrayendo hacia Él. Jueces capítulo 7 versículos 2 al 14 dice: los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena de la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en aquel momento en el que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Este relato me parece increíble. Dice la Biblia que Dios le dice a Gedeón: vas a ir a espiar al campamento de los madianitas. Y Gedeón, a pesar de sus miedos, va y hace lo que Dios le pidió. Iba a ir a espiar y ver cómo estaba la situación con los enemigos. Piensa en esto: iba Gedeón cautelosamente,
llegando ahí, y de pronto él escucha que uno de los soldados del ejército contrario, escucha esto, le estaba diciendo a un compañero lo siguiente. Versículo 13. Gedeón llegó precisamente en el momento en el que había un hombre que le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita, o sea, a su propio ejército, y con tal fuerza golpeaba una tienda de campaña que ésta se volteaba y se venía abajo. Y su amigo respondió: esto no significa otra cosa que la espada israelita de Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Con eso te quiero llevar al segundo punto que quiero compartirte. Y es que Dios tiene paciencia para tratar con una fe titubeante. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos ser honestos? Y en muchas ocasiones de nuestra vida, aún caminando con Cristo, aún teniéndole a Él en nuestro corazón, nuestra fe ha sido una fe que titubea. A mí me ha pasado, ¿sí? A mí me ha pasado. Pero cuando me ha pasado, puedo comprobar que Dios me sigue amando y que no es nada extraño para Él escuchar cuando mi fe vacila o titubea. Ahora, ¿no te parece esto una buena noticia? La buena noticia de saber que Dios me tenga paciencia, que Dios te tenga paciencia, ¿no? ¿No? Al igual que Gedeón, entender que yo estoy en los planes de Dios. Muchas ocasiones he escuchado a gente decir: es que ya no sé si creo en Dios, es que ya no sé si tengo fe en Dios, es que ya no sé si Dios existe. En muchas ocasiones, como pastores, quisiéramos tener una respuesta y decir: entiende, cabezón, que sí existe. Entiende. Pero en muchas ocasiones lo que hemos hecho es presentar silencio y pedirle al Espíritu Santo que guíe la vida de esa persona y que le muestre su poder y su gloria, y que lo siga llevando de la mano en cada paso que él o ella dan. Y esto me recuerda la historia en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Había un padre de familia que tenía un hijo que estaba enfermo. Y dice la historia en la Biblia que este hombre viene con Jesús y le dice: Señor, sana a mi hijo que está enfermo. Ten compasión de mi hijo. ¿Lo puedes sanar? Y cada que leo yo este relato en la Biblia, pienso en cuál fue la reacción de Jesús, o que si Jesús reaccionaría como reaccionamos muchos de nosotros cuando vienen y nos dicen: oye, ¿crees que puedas? Y si es a lo que tú sabes hacer, me estás ofendiendo. Oiga, pastor, ¿cree que me puede hacer un mueble? No sabes quién soy yo, ¿no? Y de pronto viene este hombre y le dice a Jesús, y si Jesús hubiese sido uno de nosotros: hey, no sabes con quién estás hablando o qué. A ver, díganle quién soy yo.
Y esa no fue la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús fue la siguiente. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo a este hombre: si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Y muchas veces nos quedamos solamente con esta parte del relato. Oh, Jesús, sí creemos, porque para ti todo es posible. Eso es la realidad. Pero estamos hablando de este padre de familia que vino con una necesidad a pedirle a Jesús. Y estamos hablando de cuando tenemos una fe titubeante, que sí, que no. Y dice la Biblia en el versículo 24, inmediatamente Jesús no cuestionó a este hombre, le dijo: hey, si sabes que yo soy el Hijo de Dios y que hago milagros, ¿por qué me preguntas que si puedo? Si tú crees, va a suceder, porque para el que cree nada hay imposible. Y dice la Biblia que el hijo de este hombre inmediatamente fue sano. Dice la Biblia, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: ayúdame en mi incredulidad. Jesús no lo cuestionó. Jesús no le dijo: por no creer no voy a sanar a tu hijo, por dudar de mí no voy a levantar a tu hijo. Y sabes que Jesús no reprochó la fe débil de este hombre. Jesús no reprochó la fe titubeante de este hombre. ¿Cuántas veces tú has dudado del poder de Dios? Pregunta, podemos ser honestos en esta mañana. ¿Cuántas veces hemos dudado de que si Dios lo puede hacer o no lo puede hacer? Vamos, seamos honestos. A mí me ha pasado y he dicho: Señor, ¿será que tú puedes o será que simplemente no? A mí me ha pasado, y creo que si a mí me ha pasado, contigo también ha pasado. Pero aún en esos momentos, cuando mi fe es titubeante, me encuentro un padre amoroso que no me reprocha nada, que no me echa nada en cara y que me sigue amando, y que me enseña a tener una fe constante a través de la obediencia. Pero volvamos a la historia, ya casi estoy por terminar. Número 2, Dios tiene paciencia para tratar con una fe tambaleante. La fe de Gedeón, o la confianza, probablemente cuando lo mandó a espiar, no era la mejor. Él todavía estaba luchando con miedos, como probablemente tú y yo luchamos todos los días con miedos e inseguridades. Pero aún así podemos entender que Dios no nos reprocha cuando nuestra fe es titubeante o tambaleante. Entonces, dice la Biblia en Jueces capítulo 7, versículos 19 al 22, que Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia. Cuando estaban por comenzar el relevo a medianoche, tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y, sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá en dirección a Cesererá, hasta la frontera de Abel Mejolá, cerca de Tabat. Te voy a explicar, ya estoy terminando esto. Te voy a explicar cómo funcionaba. Normalmente, una tea, ¿tú sabes lo que es una tea? Una antorcha, ¿sí? Normalmente, una tea, no atea, una tea, representaba a un batallón.
¿Tienes la idea cuánta gente conforma un batallón? ¿No? Yo tampoco. Pero sé que es mucha gente. Y lo que hizo Gedeón en la estrategia que Dios le dio, es que iba a llevar cada quien una tea y una trompeta. Entonces, cuando rompían los cántaros con agua, eso se iba a escuchar como cuando desenvainan las pistolas. Me gustaría que hicieran una película de esto para ver cómo es y cómo suena. Entonces piensen esto: la antorcha, la espada, los cántaros con agua. Ridículo, ¿cómo iban a ganar una batalla solamente con esto? Entonces, dice la historia en la Biblia que cuando tiraban los cántaros iba a sonar como cuando estuvieran desenvainando las espadas. 300 hombres con las antorchas y los cántaros hicieron huir a un ejército con más de 100,000 soldados. Dios no busca a los vencedores para que peleen la batalla por él. Escucha esto: Dios no busca a los vencedores para que peleen la batalla por él. Dios no necesita que los vencedores peleen ninguna batalla por él. Él no necesita que nadie gane una batalla por él. Él quiere ganar la batalla a través de ti y a través de mí. Él no pide que seas un vencedor. Él solamente lo que pide de ti es que seas un recipiente. Él no pide tu habilidad, Él pide tu disponibilidad. Y eran 300 hombres que estaban disponibles y que le creyeron a Dios y que vencieron a todo un ejército. No es con espada ni con fuerza, dice el Señor, es con su Santo Espíritu en nuestra vida. Y muchas luchas y batallas en tu vida las has querido ganar con tus propias fuerzas y en tu propio entendimiento, dice el Señor, pero no lo has podido lograr porque has dependido de tu capacidad y de tu conocimiento. Pero cuando tú comprendes que no es en tu fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios, ahí es cuando vas a ganar las batallas internas que tienes en tu vida. Es cuando vas a ganar las luchas internas que tienes diariamente en ti. No es con tu habilidad, no es con tu conocimiento. Ahora, con esto no quiero decir que no te prepares. No estamos diciendo eso. Prepárate, capacítate, pero aún en medio de eso depende de Dios. Que un título no sea mayor que Dios. Que una cuenta en el banco no te haga sentir más o que nunca vas a necesitar de Él. Depende de Dios y de su presencia para que puedas así ganar las luchas internas, mentales, emocionales que peleas diariamente. No es con fuerza, dice el Señor, sino con su Santo Espíritu. Si la presencia de Dios no hubiera estado con Gedeón, ellos jamás hubieran ganado una guerra, y menos con 300 personas. Pero te fijas cómo es Dios, que cuando parece que no tenemos nada, cuando parece que somos tan débiles, tan frágiles y tan vulnerables, su poder se manifiesta y se glorifica en nuestras vidas, dándonos la victoria y haciéndonos más que vencedores en Él. Con esto quiero terminar. Dios usa la obediencia y la fe. Dios usa la obediencia y la fe, no la fuerza y el talento, para ganar las batallas y para que su propósito se cumpla en la vida. Dios no necesita a los más fuertes ni a los más poderosos. Dios te necesita a ti, aún con tus debilidades y tus vulnerabilidades. Y esto me lleva a la tercera cosa que quiero compartirles. El éxito a la manera de Dios implica unirse a Jesús constantemente. Y Gedeón nos muestra que es mejor enfrentarse al ejército más terrible con Jesús
a tener al ejército más grande sin Jesús. La madurez cristiana se logra cuando aprendemos a decir: Jesús más nada es igual a todo. Jesús más nada es igual a todo. Un gran misionero chino lo expresó de esta manera: todos los gigantes de Dios fueron hombres débiles que hicieron grandes cosas por Dios, porque admitieron que Dios estaba con ellos. Y eso es todo lo que necesitamos saber tú y yo, porque a través de Cristo tenemos esa gallardía para enfrentarnos aún al gigante más temible que se presenta en nuestras vidas. Cierro este mensaje con esto: todas las historias del libro de los Jueces son una preparación para el libertador supremo que vendría a esta tierra, y es Cristo Jesús. Jesús se enfrentaría al enemigo más feroz, pero no con la fuerza, sino con la humildad, con la obediencia y la debilidad. Jesús, con su obediencia, fue quien ganó la batalla, y Dios venció a la muerte y a todos los poderes del infierno a través de su Hijo amado. Jesús venció. Jesús venció a la muerte. Y así como Jesús venció, Él vencerá al mundo a través de ti y a través de mí, porque su poder habita en nosotros. Amén. No es por la fuerza, no es con el talento, sino por la debilidad, la humildad, la dependencia y la obediencia tuya hacia Él. Mi pregunta es: ¿cuál es la actitud que tienes hacia Cristo? Una actitud de humildad, de obediencia, de dependencia, ¿o has tratado de ganar tus luchas, tus batallas en tus propias fuerzas? Sé que el Señor está hablando al corazón de algunos aquí, porque han estado cansados de estar peleando en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría o conocimiento. Muchas veces te has dado por vencido y te has sentido derrotado. Pero el Señor hoy te dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Probablemente estás aquí y te has sentido cansado de la vida, exhausto, drenado. No tienes ganas de seguir hacia adelante, no tienes un por qué seguir hacia adelante. Te sientes tan derrotado que has llorado por las noches y ahí en tu soledad le has estado reclamando a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? Te has sentido tan quebrantado que piensas que jamás volverás a ser el mismo o la misma.
Pero hoy el Señor está uniendo todas las partes de tu corazón quebrantado y las está uniendo, dándoles un valor inigualable. Y van a quedar cicatrices. Escucha esto: cuando el Señor restaura, cuando el Señor sana, nos permite que hayan cicatrices, porque las cicatrices son el testimonio de su poder y de su gracia.